Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Valencia y pertenezco al primer semestre de entrenamiento deportivo de la Fundación Universitaria de la Arandina. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, un tema que nos interesa, es un tema que nos compete, lo estamos viviendo hoy en día, es la crisis. ¿Pero qué es la crisis? ¿De dónde surge la crisis? ¿Por qué existe la crisis? ¿Cuántas crisis hay? ¿Qué tipo de crisis hay? Hay crisis económicas, hay crisis ambientales, hay crisis sociales y hay crisis emocionales. De esta crisis vamos a hablar, de la crisis emocional. ¿Pero qué es una crisis? Crisis viene del griego, crisis, que significa decisión, y crino, que significa separar. Quiere decir esto que entonces una crisis viene siendo una separación. Es vivir una situación actualmente y de un momento a otro estar viviendo otra, pasar a otra situación. Siempre va a requerir de un antes y de un después. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede con las crisis? Las crisis son desequilibrios. ¿Por qué? Porque son cosas que te toman, es una situación que se te presenta de repente, para la cual no estás preparado. Al no estar preparado, entonces te genera un desequilibrio. Y al tú sentirte en ese desequilibrio, te vas a sentir desubicado. Por eso la crisis tiene tres fases: el estupor, la incertidumbre y la amenaza. ¿Pero qué es el estupor? El estupor es cuando inicias un proceso y se te genera miedo, te genera angustia, no sabes qué hacer. Luego de esto viene la incertidumbre. Pero ¿qué sucede con la crisis en la incertidumbre? Empiezas a tomar decisiones. Quieres hacer esto o quieres hacer aquello, pero quieres encontrar una solución, pero no sabes qué hacer. Y luego de esto viene la amenaza, que es muy importante tener en cuenta, porque en la amenaza la psiquis del pensamiento, el ser humano empieza a correr un riesgo, porque está viendo externamente a su enemigo, cuando necesariamente una crisis no tiene nada que ver con algo de afuera. A pesar de que se presente un problema, la crisis es el cómo recibes tú ese problema, cómo lo solucionas. La crisis no es el problema, quiere decir, no es la pregunta, es la respuesta que tú le des. Entonces, teniendo claro esto, es importante saber y definir qué es una crisis para poderla enfrentar. Al tener esta decisión o al no tener esta decisión, sino entenderla, interpretar que es una crisis, vas a poder hacer un manejo bastante importante de la misma. Pero la crisis no es mala, la crisis puede ser buena. La crisis te genera oportunidad. ¿Por qué? Porque como dijo Einstein, él decía que en medio de la crisis, que en los procesos que la crisis nos trae, se genera la creatividad. ¿Por qué? Porque eso te va a generar una evolución. No necesariamente tiene que ser un problema. Entonces, hoy la pregunta es, ¿cómo vas a tomar la crisis? ¿Cómo la piensas vivir? ¿Cómo piensas responderle a ella? Un abrazo.